Lo único bueno, mi querido Andrés Oppenheimer, es que no estás pasado por ceniza, como mis amigos en Puebla, una parte de Morelos, otra parte de la Ciudad de México, la gente en Tlaxcala. ¿Cómo hemos sufrido de verdad el tema de las cenizas con esta explosión del Popocatépetl? De la explosión nos vamos a el duelo entre Donald Trump y DeSantis sobre quién es más cruel, quién es el peor con los indocumentados. ¿Hay a cuál irle, mi querido Andrés Oppenheimer? Eh, Fernanda, es una pregunta dificilísima. Mira, esta semana se espera que el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, va a anunciar su precandidatura para ser el candidato republicano para competir contra el presidente Biden. Entonces, todo parece indicar, Fernanda, de que la cosa entre los republicanos va a ser entre Trump y DeSantis, porque DeSantis es el único rival republicano que realmente le pisa los talones a Trump. En otras palabras, es el único que tiene un nivel de popularidad de más de 2 dígitos, o sea que es el que está más cerca de Trump y que tiene más lana, que tiene más dinero para gastar una campaña interna del Partido Republicano. Y yo creo, Fernanda, de que México va a ser un tema principal en esta campaña republicana, porque los dos, Trump y DeSantis, están como compitiendo a ver quién es el más cruel, como tú decías recién, contra los indocumentados, porque ellos saben de que quienes votan en las elecciones primarias de ambos partidos, pero especialmente del Partido Republicano, son los más extremistas, son los que están más motivados, los más entusiastas, los más... eh, los que están más, digamos, motivados para salir a votar en elecciones primarias, que por supuesto no son obligatorias. Entonces, ambos están tratando de ganar esa clientela, la extrema derecha de su partido, Ujú. donde hay muchos racistas, y el tema de los indocumentados y México les viene al pelo, porque los demás temas, Fernanda, de que Trump y DeSantis hablan, que son el aborto, eh, el uso indiscriminado de armas, el, eh, temas sociales, realmente no, no son compartidos por gran parte de los votantes moderados en Estados Unidos. Eh, Tiene posturas extremas, yo diría jurásicas, en temas como el de las armas. El gobernador de la Florida, por ejemplo, está a favor de permitir que cualquiera pueda portar un arma sin pedir un permiso. Imagínate, en un país donde hay balaceras, donde un loco mata decenas de personas en cuestión de segundos. Eh, entonces, el tema, la oposición de Trump y Biden, y DeSantis al aborto, tampoco es un tema que les traiga muchos votos en una elección general. Entonces, el tema, digamos, con el que se están quedando es el tema de los indocumentados. Y ahí están compitiendo, como decíamos recién, a ver quién es el más duro. Fíjate que DeSantis, el gobernador de la Florida, hace pocos días aprobó leyes estatales y él orgullosamente dice son las más duras contra los inmigrantes ilegales en el país. Esta ley de la Florida, que va a entrar en vigor el 1 de julio, por ejemplo, requiere que los hospitales de Florida Ujú. exijan a los pacientes prueba de su estatus migratorio, o por lo menos información de su estatus migratorio. Imagínate, si alguien llega herido con un dolorido a un hospital, le van a preguntar si es legal o indocumentado. Y obviamente muchos indocumentados van a tener miedo de ir a los hospitales por temores a ser deportados, aunque no está nada claro que realmente los vayan a deportar. Pero fíjate, Fernanda, que esta nueva ley de Florida también estipula que si tú llevas en tu automóvil a un indocumentado al hospital, o a la escuela, o al trabajo, o lo que sea, te pueden castigar a ti también. Puedes ser Órale. acusado de tráfico de personas. Uf. Imagínate. Y otra cosa que dice la ley estatal de la Florida es que todas las empresas con más de 25 empleados
tienen que usar un sistema electrónico para verificar el estado migratorio de todos sus trabajadores. O sea, son las leyes más draconianas del país y el Sí. gobernador de la Florida, feliz, ¿no? Se pavonea por estos estados del norte donde ya empezó a hacer campaña, aunque, como decíamos recién, el anuncio oficial va a venir esta semana de su postulación, pero él viaja por estos estados pavoneándose, orgulloso de que es el más duro de todos con los indocumentados. Lo que hay que aclarar, Fernanda, es una postura totalmente disparatada, porque, y esto va para quienes me respondieron en Twitter hoy, que bueno, cada país tiene derecho a proteger sus fronteras, No, bueno, por pero no de esa supuesto que manera. sí, No, no. ¿Y los pero, derechos pero humanos? primero que no de esa manera, y segundo que si te importa un rábano los derechos humanos, si te importan un rábano los derechos individuales, cosa que me parece horrible, pero si ese fuera el caso, por motivos económicos, Estados Unidos necesita desesperadamente más inmigrantes y tanto Trump como DeSantis se oponen a una reforma migratoria que permita la entrada de más inmigrantes legales. Si tú vas, Fernanda, y me alegro de que estés pensando en venir a Miami más adelante este año, Sí. eh, si tú vas a un restaurante en Miami, pides hablar con el manager y le preguntas, ¿y cómo van las cosas? Lo primero que te va a decir es, muy bien, pero no tenemos camareros, faltan camareros. Si tú vas a una obra en construcción, hay obras de construcción que según reportes que todos vimos en televisión, están paradas porque muchos de los que trabajan en la construcción son migrantes indocumentados y muchos paisanos mexicanos que trabajan en la agricultura también son indocumentados. Y la agricultura depende, igual que la hotelería, igual que los restaurantes, igual que muchas otras industrias, en gran medida o en buena medida de trabajadores que son indocumentados. Y hacen trabajo, Fernanda, que ningún estadounidense con papeles quiere hacer. Entonces, este argumento que hacen algunos crédulos todavía, o racistas disfrazados, porque hay un poco de todo, es ridículo, porque si tú me dijeras que estos candidatos republicanos quieren cerrar la frontera, castigar a los indocumentados, pero al mismo tiempo abrir las puertas para que más inmigrantes legales puedan entrar al país y hacer esos trabajos que los estadounidenses no quieren hacer, ok, eso sería un argumento más racional, pero no cuando tanto Trump como DeSantis, como varios de los otros candidatos republicanos, eh, le quieren pegar a los indocumentados, pero no hacen ningún esfuerzo ni apoyan proyectos de ley para permitir una mayor inmigración legal. ¿DeSantis también es migrante? No, 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 no. DeSantis nació en Estados Unidos, es graduado de Derecho de Harvard. Muchos lo definen como un Trump con cerebro, pero lo Ay, cierto perdón que me o lo ríe. trágico, ¿Habrá un Trump con cerebro? Híjole, man. Sí está un poco pero lo complicado. cierto, y él se quiere vender dentro de esta campaña republicana por la candidatura republicana, él se quiere vender como un Trump sin dramatismo, sin escándalos. Él está diciendo a sus donantes, apóyenme a mí, que yo soy igual que Trump, pero sin los escándalos, sin los juicios, sin todas estas cosas que distraen la atención pública de los problemas del país. Lo cierto es que él se está presentando y está haciendo una campaña tratando de ganarle a Trump por la derecha, tratando de ganarle a Trump con una postura más dura contra los inmigrantes, una postura más dura en contra del aborto, una postura más dura a favor del uso de las armas. O sea, está tratando de ganarle a Trump por la derecha. Y como te decía, en un momento en que la economía ya como que no es un gran tema que puedan usar contra el actual gobierno de Biden, porque el desempleo está en 3,4%, el nivel más bajo en más de 6 décadas, y la inflación, que es un grave problema, está empezando a retroceder. Bueno, se les desinfló o se les está desinflando por el momento la crítica por el lado económico.
se les desinfló un poco, bastante, la crítica por el tema del aborto, porque la Corte Suprema, nombrada en buena parte por Trump, aprobó una ley draconiana en contra del aborto, eh, y gran parte de la opinión pública de Estados Unidos está en contra de estas posiciones extremas de Trump y de DeSantis en contra del aborto. Entonces se le están desinflando muchos otros temas de campaña que ellos tenían contra el gobierno de Biden. Por eso te decía al principio de esta conversación, Fernanda, que yo creo o me temo que México y los inmigrantes van a ser el tema principal. Si la economía no decrece, si la economía no se cae, yo creo que hay una buena posibilidad de que la campaña republicana se va a basar en buena medida en la histeria antiinmigrante. Estuve este fin de semana en Los Ángeles, Andrés, y están miedosos, ¿eh? La comunidad, estuve muy cerca de una comunidad china, muy cerca de una comunidad latina y una comunidad de coreanos también. O sea, y están aterrados, ¿eh? No se sienten como pez en el agua, Sí, mira, aterrados. yo hablé hace unos días con activistas de los migrantes y me decían que muchos ya están pensando en Sí, mudarse de Florida a otros estados. sí. Y especialmente los trabajadores de la construcción, simplemente muchos de ellos son jóvenes, solos, sin familia, meten sus cosas en su mochila, se van a otro estado y trabajan en otra obra en construcción y punto. Y eso los tiene aterrados a muchos líderes empresariales que normalmente deberían ser, en muchos casos, aliados de los republicanos. Pero Es un tema. ahí es un tema. Es un tema, mi querido Andrés. Vamos a anuncios QTF, te mando un abrazo con mucho cariño y voy explícitamente a verte, ¿eh? Voy a agarrar a mis hijos, me subo al avión y te voy a ver a Miami.